Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los amigos de YouTube, de Facebook, a todos los amigos de mi canal, ¿verdad? Los muchos o los pocos, los que haya por ahí, ¿verdad? Y pues es un grande privilegio que el Señor nuevamente me permite, ¿verdad? Estar aquí nuevamente para transmitir la palabra de Dios. No con el fin que lo vean a uno, ¿verdad? Sino con el fin de que vean a Jesús. Porque nuestro objetivo es que alguien escuche la palabra de Dios, que alguien pueda oír la palabra del Señor, ya que la palabra de Dios se nos ha dejado para que nosotros crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces dice la palabra de Dios que por la fe viene la fe, por el oír la palabra de Dios. Entonces, como veníamos hablando acerca de quién es Jesús, y me pareció importante acerca del tema de la triunidad de Dios, la Trinidad de Dios. Entonces, como veníamos diciendo, en la Biblia literalmente no se encuentra la Trinidad de Dios, o sea, la palabra textualmente, a eso me refiero, no que no esté como doctrina, porque como dijimos, desde Génesis, Apocalipsis, lo hemos venido estudiando y analizando por medio de los apóstoles y por medio de los discípulos de los apóstoles, cómo tuvieron mucha controversia en los primeros 3 siglos, debatiendo hablando de la unidad de Dios, de la pluralidad de Dios. En eso era la unidad de Dios y la pluralidad de Dios. Y en cuanto a los que dudaban acerca si Jesús era Dios o solo era carne, o si era puro Dios o no era carne, entonces hasta qué punto lo tenían a Jesús. Entonces quedamos claro que en la palabra del Señor la revelación fue progresivamente hasta llegar hasta los discípulos de los apóstoles, o sea, a los que les llaman los padres apostólicos, así le llaman, pero yo prefiero decirle los obispos apostólicos, porque la palabra del Señor nos dice que no llames Padre nuestro a nadie sobre la tierra, ¿verdad? Pero sí quiero salvar, me refiero a salvar a la historia del periodo que vivió la iglesia de Jesucristo en esos 3 siglos primeros. ¿Por qué enfoco esos primeros 3 siglos después de Cristo? Porque son los siglos donde la iglesia de Cristo, la iglesia fundamentada por Jesucristo y que permanecía en la verdad, tuvieron muchas dificultades acerca de la deidad de Jesucristo y acerca de la divinidad de Dios. Entonces veníamos hablando de las herejías que se levantaron, como el ebionismo, el marcionismo, los gnósticos, como el docetismo y el montanismo, que no voy a hablar de eso, pero sí quiero enfocar la nueva herejía, ¿verdad? No dejando el mismo tema, ¿verdad? El fundamento de las escrituras, pero también el fundamento de la doctrina de la Trinidad, porque es muy importante esto, porque es la base para nuestra salvación. Y acuérdense que la Trinidad, esta enseñanza no fue inventada por la Iglesia Católica, no. La Iglesia Católica todavía no nacía, aunque la Iglesia Católica se atribuye a sí misma la autoridad apostólica de los apóstoles y siguiendo la línea hasta llegar a los discípulos. Cuando nos metemos a estudiar la historia verdaderamente cómo fue, nos damos cuenta que el nacimiento de la Iglesia Católica, que vino a ser una secta más, eso se llevó hasta el año 325 en el concilio de Nicea. Entonces, pero yo quiero enfocarme a antes de que la Iglesia Católica naciera, o la Iglesia Universal, aunque en los obispos discípulos de los apóstoles, cuando enfocaban
escribían algo sobre hacia la Iglesia Universal, no se referían a que ya existía dicha organización unificada, confederada. No, todavía no existía eso. Se refería a que donde quiera que se encontrara un creyente, ¿verdad? Y que guardara, que aceptara al Señor Jesucristo, entonces venía a formar parte de la iglesia, porque venía a formar parte del cuerpo de Cristo, y a esto se le llamaba la iglesia universal, porque la iglesia, porque Cristo había venido a morir para salvar a toda la humanidad, a todo el universo, a todo ser humano. Entonces a eso se refería. Entonces veníamos diciendo que los discípulos de los apóstoles les interesaba establecer una doctrina que los identificara como símbolo, como muestra de la verdad, que guardaban la doctrina apostólica. Y es por eso que es bueno, ¿verdad?, que llegaron los debates, que llegaron los diferentes tipos de interpretación de las escrituras, porque de esa forma Dios también levantó ciertos hombres para traer la verdad y la interpretación de la escritura. Entonces, ¿por qué nosotros creemos que en Dios hay tres personas? ¿De dónde sale eso, verdad? Porque la Biblia no te lo dice definitivamente, específicamente, textualmente, no te lo dice. Entonces, por eso yo decía que es importante estudiar el fundamento de los apóstoles, pero también la secuencia de la iglesia de los dos primeros siglos y el tercero, porque allí encontramos el cimiento y el fundamento de esta enseñanza que la mayoría de las iglesias evangélicas y que profesan la doctrina sana, por lo menos guardan esta doctrina, la mayoría, la doctrina de la Trinidad. Entonces, ¿en dónde se originó? O sea, hay muchos grupos sectarios que dicen que se llevó a cabo en el Concilio de Nicea. Ya venimos diciendo históricamente que no fue así, que antes que la iglesia naciera como la nueva orden o la nueva institución para el mundo de aquel entonces, para el Imperio Romano, antes de que naciera, ya la doctrina de la Trinidad, el pensamiento trinitario ya estaba en las escrituras por medio de los apóstoles, pero no se había implementado, no se había llevado más a claridad. Entonces, quiero enfocar el verso para entrar, luego voy a entrar acerca de esto, pero quiero entrar para empezar la enseñanza. Solo era un poco de introducción para seguir la secuencia, basándonos en cómo se formó la enseñanza de la Trinidad y quién fue el primero que la defendió, ¿verdad? Ya con un texto, con palabras, usando al Espíritu Santo como persona, hablando sobre el Padre como persona, hablando como el Hijo como persona. Entonces, pero para enfocar esto, antes quiero leer el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, el verso 13. Lo voy a volver a repetir, que también ayer en un video lo volví a hacer, pero quiero enfocar porque este es el fundamento de nuestra fe. Pero cuando venga el Espíritu Santo, bueno, el capítulo 16, verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, está refiriendo al Espíritu Santo, al Consolador, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oiga y los hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y los hará saber. Como pudimos ver y veníamos diciendo acerca del tema de la Trinidad, cuando nos metemos a ver, estudiar bíblicamente la palabra del Señor, nos damos cuenta que Jesús está hablando, y aunque no se encuentre el término literalmente
Trinidad, pero vemos que Jesús está hablando de sí mismo y está hablando, enfocando al Espíritu Santo cuando Él venga. Entonces ya está hablando de otro sujeto, de otro personaje, de otro ser, de otra identidad. Entonces, cuando llega a decir que el Padre, entonces ya está hablando de otro sujeto. Entonces ya tenemos aquí ya a tres sujetos bíblicamente. Ahora bien, ¿cómo se usó en el primer siglo, en el segundo siglo, esta enseñanza? Bueno, queremos añadir, ¿verdad?, históricamente, que el primero que la defiende, y a base de las herejías que venían saliendo, porque en ese tiempo resurgió el monarquianismo modalista. ¿Y qué es el monarquianismo modalista? Bueno, significa que se cree en un solo Dios, pero un solo ser. Escuchemos esto, significa que es un solo Dios, pero es un solo ser. Ahora bien, ¿por qué se le llamó modalista? Porque este movimiento modalista se le llamó modalista porque ellos decían, por ejemplo, el primero que se cree que originó esta herejía, se cree que fue Praxeas, y fue uno de los que Tertuliano, ¿verdad? Por eso, ya que enfoqué a Tertuliano, Tertuliano fue el que mira a la luz de las Escrituras que en Dios había tres personas. Él interpretó estos versos, los pasajes de la Biblia desde Génesis, cuando habla en plural. Él interpretó, Tertuliano fue un apologista y que interpretó la unidad de Dios, la pluralidad de Dios, pero también identificó a tres personas. Textualmente él las dijo que eran tres personas distintas, o sea, era una sustancia, no tres dioses, una sustancia en una divinidad, pero tres personas diferentes. Esto es lo que Tertuliano, que fue un teólogo de aquella época, él miraba eso a través de la Escritura y la revelación de la palabra de Dios. Ahora bien, eso es lo que hoy en día, eso es lo que hoy en día y la mayoría de las iglesias cristianas, evangélicas y otras instituciones lo creen. ¿Por qué? Porque esto es bíblico, y esto se llevó a cabo allá en el año 200, donde Tertuliano iba a debatir acerca de la doctrina, defender la fe de la doctrina por medio de los modalistas. Ahora bien, ¿qué era lo que creía el modalista? Por ejemplo, Praxeas, quien él creía, bueno, Praxeas también se le llamó patriparcianismo. ¿Por qué Tertuliano identifica esta herejía como el patriparcianismo? Bueno, patriparcianismo quiere decir del verbo padre, del padre, que según él decía que el Dios del Antiguo Testamento era mismo Jesús, pero que era un modo que se manifestó en el Antiguo Testamento, y en el tiempo de los apóstoles por medio del Hijo se manifestaba en otro modo, y que después que se fue y que desciende el Espíritu Santo, entonces él decía que era otro modo. O sea, por eso se le llamó el monarquianismo modalista. O sea, que él creía en tres modos de Dios, únicamente modos, pero que era un solo ser. Ahora bien, todo lo contrario a lo que la Biblia nos enseña y lo que los obispos apostólicos o padres apostólicos que venían enseñando, era todo lo contrario a lo que él decía. Entonces vimos, en la defensa de la fe, Tertuliano sentaba una base
en lo cual él creía, y como nosotros creemos también, que Dios es una sustancia, es una esencia en la divinidad, pero que son tres personas diferentes. A esto se le llamó la Trinidad de Dios, tres personas diferentes, o sea, no son tres modos y un solo ser, sino que son o sea, la Trinidad de Dios son tres personas diferentes, pero que las tres van unidas en una esencia y no pueden ser separadas una de la otra. Entonces está hablando de la unidad que hay en Dios. Ahora bien, una de las doctrinas fundamentales del modalista es que creen que Dios es indivisible. Este es un punto muy importante de lo que los unicitarios, o conocidos hoy como solo Jesús, ¿verdad? En aquella época eran los modalistas, era el monarquianismo modalista, y que su originador, que fue Praxeas, entonces la iglesia lo identificó como el modalismo. ¿Por qué? Porque ellos decían, Praxeas decía que Jesús era el Padre, por lo cual el Padre se había engendrado, o sea, había entrado en la Virgen María, y que el mismo Padre había ido a la cruz, y que el mismo Padre había descendido en forma de espíritu. Entonces ellos usan el término que basándose en que Dios es espíritu, porque acuérdense que Jesús, en uno de los capítulos del Evangelio de Juan, que el mismo Jesús dijo que Dios es espíritu. Entonces, usando ese término, en que Dios es espíritu, ellos dicen que Dios no puede ser visible. Por eso ellos creen que Dios es indivisible, o sea, no se puede ver. Ahora, ellos dicen que como Dios es espíritu, o sea, no tiene un cuerpo, no tiene algo corporal. Y a nosotros, como creemos que Dios sí tiene un cuerpo y que se puede ver, ya que Jesús lo dice claramente que cuando un día le vamos a ver tal y como Él es. Entonces, si Dios no tiene cuerpo, entonces no se puede ver. Entonces, si Dios no tiene cuerpo, entonces ¿por qué Moisés quería ver a Dios? ¿Qué es lo que quería ver? Y Dios mismo le dice a Moisés: no hay hombre que me vea y siga viviendo. Entonces Daniel también presenta a un anciano de días con pelo blanco, con vestido largo, y que entonces, si Dios no se puede ver, entonces ¿por qué los profetas lo veían? Ahora también Isaías también lo ve centrado en un trono sublime. Entonces, si no tiene apariencia humana, ¿por qué aparece? Ahora bien, también Ezequiel lo registra al Dios Todopoderoso y dice que vio en el trono sentado a una figura como humana, como de hombre. Entonces, no quiere decir que Dios es hombre, no, tampoco, pero dice que es como que vio una figura como de hombre. Eso, entonces ahí ya estamos contradiciendo. La misma palabra contradecía o contradice el pensamiento unicitario que se tenía en aquella época y que se tiene hoy en la actualidad, porque hoy en la actualidad hay estos grupos sectarios, en la actualidad sigue habiendo. Entonces a esto se les llamó modalistas. Ahora bien, un texto que ellos defienden mucho y que lo aplican mucho, inclusive en esa época, cuando Tertuliano definía claramente la distinción entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y los veía como tres personas, pero una sustancia. Entonces eso no está fuera de la Biblia, o sea, eso está en la Biblia. Bueno, vamos a ir a Hebreos para ver qué nos dice Hebreos acerca de esto que estamos hablando.
para comprobar que los discípulos de los apóstoles, ellos hablaban porque sabían de lo que estaban hablando, o sea, no eran ignorantes de los misterios de Dios. Entonces, como dice en Hebreos capítulo 1, verso 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, aquí está hablando de la sustancia, de la forma de Dios, de la omnipresencia de Dios. Está hablando no nomás de la omnisciencia, de la omnipresencia. Está hablando del poder sobrenatural, del poder poderoso que tiene Dios. Entonces, el mismo Espíritu Santo, la misma persona de Jesús, poseen esa misma esencia, en la deidad, no en un solo ser, sino en la deidad. Entonces, lo que Praxeas, herético de aquella época, y es por eso que Tertuliano cimienta esta doctrina, y no nomás él, sino que toda la iglesia de aquella época, contra estos pensamientos heréticos. Según Praxeas citaba mucho el Evangelio de Juan en el capítulo 14, donde en el verso 7 dice: si me conocieras, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Jesús preguntando: las palabras que yo las hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las obras. Este verso era mal aplicado por Praxeas. ¿Por qué? Porque él, la definición de Praxeas era que Jesús se estaba presentando a Felipe como el Padre. Porque Felipe le pregunta: muéstranos al Padre. Y Jesús le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, Felipe tuvo que haber recordado que a Dios no se le podía ver. Entonces, ¿cómo es que mirando a Jesús podía ver al Padre? O sea, es ilógico. O sea, Jesús había enseñado que el que lo miraba a él, porque dice Jesús, el Evangelio de Juan dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Entonces vamos a verlo en el Evangelio, ahí mismo, en el capítulo 6, para comprobar. Miren lo que dice la misma palabra de Dios, porque todo está en la palabra del Señor. Entonces no podemos agarrar un texto y hacer una doctrina. Tenemos que generalizar y sacar una conclusión sobre toda la enseñanza que Dios nos ha dejado, la revelación de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, el verso 46 dice: no que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Aquí hay algo muy tremendo. Entonces, ¿cómo es que Felipe podía ver al Padre? O sea, al Padre no se puede ver en su divinidad, en su potencia, en su gran poder. ¿Por qué? Porque no hay hombre que lo pueda ver y siga viviendo. Entonces, no quiere decir que no lo puede ver porque Dios no tenga un cuerpo, como ellos dicen que Dios, como Dios es espíritu, entonces es indivisible, o sea, no se puede ver, o sea, según para ellos. Pero bíblicamente
nos enseña la palabra del Señor que Dios sí tiene un cuerpo. Ahora bien, la pregunta sería para ellos, si ellos dicen que Jesús es Dios y que no se puede ver, entonces ¿cómo se aparecía a sus discípulos y ellos lo podían ver? Pregunta número 2. Si ellos dicen que Jesús es Dios y que es indivisible, no se puede ver, y acuérdense que ya cuando Jesús resucitó tenía un cuerpo ya transformado, un cuerpo de gloria, y aún cuando resucitó, aún los discípulos podían verle, porque María Magdalena, cuando va al sepulcro y lo quería tocar, el mismo Señor Jesús le dice a ella, no me toques porque todavía no subo a mi Padre. O sea, Jesús no está omitiendo ya en la resurrección. Si fuera verdad que Jesús, como decía Praxeas, que Jesús es el mismo Padre, entonces ya Jesús, ya en cuerpo resucitado, entonces ¿cómo podía decir que subo a mi Padre? Voy a subir a mi Padre. Y él mismo le dice a María, ves y dile a mis hermanos que subo a mi Padre y al Padre de ustedes, que subo a mi Dios y al Dios de ustedes. Entonces la pregunta era, si ellos niegan que no hay otro ser en la deidad, que no hay otro ser en la deidad y que solo es Jesús, porque ellos dicen que Jesús es el Padre y es el Espíritu Santo, entonces ¿cómo iba a subir Jesús? Entonces si Él es Dios, entonces no puede subir como Padre porque el Padre está allá arriba. Y si dicen que Él es Dios, no puede subir como Dios porque solo hay un solo Dios. Entonces ¿a quién iba a subir allá en los cielos? Entonces, al decir ellos, o al decir el patiparcianismo y el modalismo, o el unitarismo, el unicitarismo, que es el mismo, o sea, no se puede aceptar, porque por medio de la palabra del Señor nos damos cuenta que es todo lo contrario. O sea, la palabra del Señor por todos lados nos habla. De hecho, Jesús dijo, hey, yo no soy solo, sino yo y mi Padre. Entonces, según Praxeas, decía que cuando Felipe le preguntaba, muéstranos al Padre, entonces Jesús le dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. O sea, ¿cómo interpretaba Praxeas? Pues que Jesús era el Padre. Entonces ellos decían, ya ver, ahí está el Padre. Entonces esa no es la interpretación. ¿Por qué? Porque el contexto del Evangelio de Juan, en el capítulo 14, Jesús le dice en el verso 10, Jesús no le dice, no crees que yo soy en el Padre. O sea, no crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. O sea, en otras palabras, no estaba identificando que Él era el Padre, ni estaba negando, ni estaba omitiendo a otro ser aparte de Jesús, sino que estaba diciendo, creedme que yo soy en el Padre. En otras palabras, Jesús nunca le dijo que Él era el Padre. O sea, eso no está en la Biblia. Ahora bien, ¿a dónde encontramos un texto literalmente que Jesús se haya identificado como el Padre? O sea, que hubiera dicho, yo soy el Padre y no hay otro. No existe ningún texto textualmente donde diga que Jesús es el Padre. Entonces, ¿en qué se basaba también Praxeas y el modalismo, que hoy en día también lo dicen? Bueno, se basan también en Isaías 9, capítulo 9, Isaías capítulo 9, verso C. Dice así, porque un niño nos es nacido y nos es dado un hijo, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Ahora bien,
él dice, ellos mistean aquel texto del Evangelio de Juan, cuando dice Felipe, el que me ha visto, a mí ha visto al Padre. Entonces ellos lo llevan a este texto donde dice que un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y luego dice, y se llamará su nombre. Entonces dicen, ya ven, ese niño es Jesús. Claro que sí es Jesús. Ahora bien, ¿por qué ahora bien, veamos bien esto? ¿Por qué se le da estos atributos? Porque déjenme decirle, estos son atributos, no son nombres. Porque si fuera bien que fueran nombres, vean el texto textualmente, dice, se llamará su nombre singular, no dice nombres. Ahora bien, si no dice en singular, se llamará su nombre, y hace varios nombres que son aplicados a Jesús. Entonces son aplicados, son títulos, son adjetivos, son atributos que le son aplicados a Jesús. ¿Por qué le son aplicados? Porque Él es uno con el Padre. No son el mismo Padre. Es el mismo Dios, pero no es el Padre. Se le da el título del Padre porque acuérdense que Jesús cuidó los hijos que Dios le dio, y en una ocasión dice Jesús, he aquí los hijos que Dios me dio. Entonces Jesús también los llama hijitos míos. ¿Por qué? Porque Él cuidaba de ellos. Él cuidaba lo que el Padre Él le dio, le entregó en sus manos. Entonces Él recibe toda autoridad, Él recibe toda gloria, Él recibe adoración como el mismo Padre, aunque no sea el Padre, pero es el mismo Dios. Ahora bien, dice, y se llamará su nombre admirable. Ahora bien, aquí vamos a entrar algo más allá. Y se llamará su nombre, y hace mención admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La pregunta, ¿esos son nombres? ¿Esos son nombres? ¿Ese es nombre? No es ningún nombre, no es ni nombres. Entonces, pero cuando dice en Mateo